Pues a mí me parece una vergüenza, ¿qué quieres que te diga? Una maniobra y una mano negra de la Federación. Como español me da pena, como madridista más todavía. Y da rabia, pero ya te digo, también hay un componente, creo, de injusticia por parte del seleccionador. Eric García no debería haber ido, tanto Hausen como Asensio son mejores que Eric García. Por ejemplo, Gavi, que no, por ejemplo. Podría haber tenido un detalle también con Carvajal, haberlo llevado. Bueno. Que me hubiera gustado que hubiera algo más de algún jugador del Madrid, por descontado, pero sigue siendo la selección española. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコ、フットマサのマサです。ワールドカップに向けて、なんとスペイン代表がレアルマドリードの選手を誰一人呼んでいないという前代未聞の招集リストですが、対するバルサはなんと8人。一昔前のバルサが代表選手で圧勝していた時代を思い浮かびますが、0人というのは本当初めてなので、これに対し現地マドリディスタがどう思っているのか、この8対0に悲しいのか悔しいのか嫉妬を抱くのか、それを現地マドリディスタに聞いています。そしてついでにワールドカップに向けてスペイン代表をどう見ているのか、そしてスター選手も誰なのかを聞いています。でそれが基本バルサの選手だったりするので、それも悔しくないのかも聞いていますので、最初から最後までぜひご覧ください。それではバモス。Es la primera vez que en un mundial no hay ningún madridista en la selección española. ¿Qué le parece esto? Pues que es muy significativo. Creo que algo ha fallado en la política de fichajes. Hubo una época, no muy atrás, que fichaban a todas las promesas o que había un poco en España, ¿no? Y como no resultaron al final bien, pues se ha dejado y ahora estamos sin ningún jugador en la selección. Hombre, justamente Hausen era una de esas promesas, ¿no? Sí, pero ha tenido una temporada muy irregular, entonces es lógico. Ha llevado, supongo, que a los que mejor estaban en este momento. Bueno, a mí me parece fatal porque ahora mismo los clubes dependen de, ya no hay el sentimiento de español, son dos jugadores extranjeros, con lo cual el sentimiento que pueden tener es menor. Pero hay jugadores como Carvajal, por ejemplo, que sí merecía ir a la selección, gente que apoya, igual que hay otros jugadores que no van a ser titulares, pero simplemente por el apoyo, el respeto que dan a los compañeros y el ánimo que dan, podría haber ido perfectamente. Como español me da pena, como madridista más todavía, más me duele. Me duele. Sí, podría haber tenido un detalle también con Carvajal, haberlo llevado, bueno, pero en los mundiales se van a competir, no a hacer homenajes, entiendo, pero bueno. Y siendo justo, los que podían ir al mundial españoles no han estado al nivel, porque Hausen ha habido otros como, aunque me duela, el del Atlético de Madrid, Bubil, ha habido otros que, incluso Eric García, que han estado a mejor nivel. Yo soy madridista, pero quiero ser justo y creo que ningún español del Madrid se ha merecido ir al mundial. Eso es una cosa que yo le achaco a Florentino, que me gustaría que siguiera aquí eternamente en el Madrid, porque esto no lo hace cualquiera, como no sea como él. Y mirar un poco más en vez de gastarse dinero en otros, puedes gastarse los mismos dineros en españoles. La verdad que muy mal por parte del Madrid de no tener ningún seleccionable. Creo que el seleccionador no ha sido del todo justo. Había un par de candidatos que podrían haber ido y alguno del Barça que a mi criterio no se ha merecido ir. Pues a mí me parece una vergüenza, ¿qué quieres que te diga? Me parece lamentable, porque aunque el Madrid no ha estado bien este año, pues muchos jugadores que han ido a la selección tampoco han ido bien. Yo veo una maniobra y una mano negra de la Federación para no llevar jugadores del Madrid, en mi humilde opinión, sinceramente. Porque es verdad que el Madrid no ha estado bien, pero hay jugadores de calidad que, además, según la opinión del seleccionador,
pues es un tema que él elige a los que considera más oportunos, no los que estén en más o menos forma. De hecho, ha llevado jugadores que no estaban en forma. Pienso que se ha llevado también a algún jugador del Barcelona que no debería de haber ido. Por ejemplo, Gavi, que no, por ejemplo. Eric García no debería haber ido. Debería haber ido Hausen. A mi criterio, tanto Hausen como Asensio son mejores que Eric García. Gavi tampoco, porque si ese es el criterio, ha jugado 11 partidos creo este año, ha dado una asistencia, 0 goles, 5 amarillas, o sea, unas estadísticas bastante malas. Y luego se quejan de que los madridistas pedimos a Thiago Pitarch, por ejemplo. Thiago Pitarch ha sido titular contra el Manchester City, ha sido titular contra el Bayern de Múnich, con buenas actuaciones y demás, y hicieron mucho menos méritos antes de la primera convocatoria, tanto Gavi, por ejemplo, que había jugado medio partido en primera, como Cubarsí, por ejemplo. O sea que creo que el enfado de los madridistas con el seleccionador es bastante lógico. ¿Eso le da rabia el Barça 8 y el Madrid 0? Bueno, hombre, rabia no, pero es de admirar. Seamos de aficionados de quien seamos, la cantera, cómo le ha hecho producir unos jugadores fantásticos, muy buenos. Sí, o sea, da rabia, porque es verdad que llevamos muchos años con más seleccionables del Barça que del Madrid, y da rabia, pero ya te digo, también hay un componente, creo, de injusticia por parte del seleccionador. O sea, que hubiera sido paliza del Barça en cualquier caso, en este aspecto, pero creo que aún así debería haber sido algo más ecuánime. O sea, pero sí, da rabia. No, la selección española tiene que ser independiente de los clubes. Si los jugadores del Barcelona están en mejor forma y tienen gente seleccionable, a mí me parece perfecto, siempre que defiendan a la camiseta española y sientan los colores. No es ni pena ni envidia. Bueno, sí, muchas veces me da envidia la cantera del Barcelona, pero entiendo que la cantera del Madrid es tan válida. Lo que pasa es que no se le pone, porque ahí tienes a Thiago, que ha demostrado que ha sido lo poco que ha salido, lo único que ha salido, y ha demostrado jugar y valer para titular en el Madrid. Bueno, el Barcelona, por motivos de dinero, el Barcelona le ha dado oportunidad a la cantera. Veremos cuando el Barcelona gana dinero, que ya dice que va a empezar a ganar dinero con un nuevo estadio y tal. Veremos si empieza a mirar la cantera. Ya estoy oyendo que algunos se marchan. Ya Casado ya está fuera, el otro. Bueno, y que conste que van algunos porque otros no han estado al nivel, porque Gavi va porque no va Fermín, pues bueno, ha sido uno por el otro. Aunque no haya ningún madridista, seguirá apoyando a España. Sin duda, sin duda. Que me hubiera gustado que hubiera algo más de algún jugador del Madrid, por descontado, pero sigue siendo la selección española. Sí, hombre, mi equipo es la selección nacional y yo quiero que gane. También te reconozco que probablemente no lo voy a sentir igual que si hubiera otras circunstancias, ni siquiera porque haya jugadores del Madrid, sino porque hubiera otras circunstancias. Pero hombre, sí, yo quiero que gane mi país, yo quiero que gane mi nación y quiero que gane la selección, por supuesto. Yo soy como español, apoyo a mi selección, independientemente de quién la represente. Y espero que los que la representen sientan el apoyo que siento yo hacia mi país, hacia España. Sí, con menos fuerza, un poco menos fuerza, ya te digo, más que nada también porque hay muchos seleccionables que creo que tampoco sienten la camiseta como deberían. Entonces, bueno, o sea, no es una selección con la que me sienta 100% identificado de tal, pero bueno, sí, claro, apoyaré a la selección. Sí. ¿Y qué otra selección aparte de España apoyarías? O si España cae eliminada, ¿a cuál otra apoyarías? Bueno, si cae la selección, la verdad que a nivel selecciones o gana España o me da un poco igual. O sea, luego lo veo porque a mí me encanta el fútbol y tal, y lo veré, pero ya sin emoción, sin sentimiento por ninguno. Sí, hombre, sí, yo soy español y quiero que España gane. Y si es con jugador del Barcelona, tampoco me importó cuando estaban también en aquella época del 2010, estaban los Iniesta, Xavi y tal, luego Villa, y pues todos eran la mayoría los del Barça. Bueno, pero yo soy español, quiero que España gane. Y si es un jugador con el Barça, tampoco me va a dar mucho, me da un poco de envidia, pero nada más. Y si hay algún madridista que piense eso, o sea, que no apoya a España porque no haya ningún madridista, ¿lo entiende o...? No, es muy español. No es muy español si quiere que España pierda por el jugador del Barça. Yo cuando se pone una camisa de España no miro de qué club son. Entonces no sería un buen español. Un español apoya a la selección, juegue quien juegue. Puede dar un poco, como te he dicho antes, un poco de envidia. Porque es que mira,
Por eso Florentino tendría que mirar un poco más. Hay muchos españoles, jugadores españoles en Europa y en clubes españoles que merecen jugar y son tan buenos como ahí está. La selección española es, para mí, junto con Portugal, son las más potentes del Mundial. Francia, pero España, Portugal, Francia, para mí. Bueno, yo creo que tiene un equipo bueno, pero yo sinceramente no creo que seamos los favoritos. Yo creo que tiene un equipo que puede estar ahí, que hay igualdad, pero no creo que seamos los favoritos. ¿Y quiénes son los favoritos? Pues los de siempre, Brasil, Francia, Alemania, siempre te puede saltar alguna sorpresa por ahí, pero los equipos con solera. Yo creo que lo más flojo es la defensa, la verdad, pero bueno, en ataque con Lamine y demás, oye, que al final es top 2, top 3 del mundo, aunque me cueste reconocerlo, pero yo creo que España puede estar entre las 4 o 5 favoritas, o sea que yo espero que llegue lejos. El entrenador ha querido hacer un grupo, también jugadores buenos, como es lógico, pero sobre todo hacer un grupo compacto. Pedri es una base del equipo, el que puede mover el equipo, el mejor, vamos. A mí el que me parece con más clase es Lamal, como todo, Yamin Lamal, jugador con más clase, con más proyección en estos momentos. Si se centra en jugar a fútbol y no en otras cosas deportivas. Eso da también rabia, que una de las estrellas pues sea del Barça también. Bueno, un poquito, pero lo que decimos, las cosas vienen de una manera determinada y hay que aceptarlas. Hombre, siempre prefieres que sea de tu club, ¿no? Pero lo importante es que gane España. De todas formas, oye, yo ojalá que esté muy bien y que sea la estrella del Mundial, lógicamente. Eso será bueno para España, ¿eh? Para mí no es del Barça, ni del Madrid, ni del Barcelona, ni del Getafe, ni del Sevilla. Es un jugador de la selección española y como tal lo apoyo. A mí Pedri me encanta. Fermín me gusta mucho también, pero bueno, no va a poder ir. Oyarzabal, me gusta mucho. La pena es que la ha cogido muy mayor, pero Oyarzabal, para no ser delantero, interviene mucho en el juego. Pero para mí es que no hay. España juega en equipo, no hay una estrella. No veo a nadie que sobresalga por encima. Lamil, pero es que por Lamil llevo sin verlo en condiciones 2 o 3 meses y me causa duda, igual que Nico. Yo sería de ellos 2 titulares, pero como estuvieron en la Eurocopa, ¿no? Ahora me causan dudas cómo podrán estar. Y para el Mundial veo una final ibérica, España-Portugal. Francia no andará muy lejos, Inglaterra, Alemania, pero yo veo un pasito por encima a España y Portugal, de los demás. Y a Japón, por último, ¿cómo la ves? No sé si conoces a algún jugador. Bueno, antes sí conocía el mítico Honda de toda la vida y algún que otro jugador se lo conocía, pero luego siempre hace buen papel en los mundiales. O sea que luego yo no conozco mucho el fútbol japonés, pero bueno, hay uno en la liga. Bueno, sí, Kubo, claro, sí, es verdad. Pero luego en los mundiales siempre hace un papel más que digno, o sea que también siempre le va bien. O sea que Japón-España en la final. Ojalá, sí, ojalá. Luego que ganemos nosotros, pero ojalá, claro que sí. Bueno, hace 4 años ganamos, Japón a España. Sí, es verdad, también es verdad, pero bueno, esperemos que esta vez se inviertan las tornas. スペインでは代表戦よりクラブ文化の方がもっと根付いているとはいえ、やはりワールドカップとなるとマドリーの選手誰一人いなくてもスペイン代表を応援し続けるとのことでした。一方でマドリーの選手が誰もいないっていうことに関しては陰謀論を訴えるサポーターも中にはいましたが、基本的にはマドリーの今シーズンのレベルが低かったので致し方がないのかと。僕も個人的には今シーズンのマドリーの不甲斐なさを表している招集メンバーだと思いますし、これを機にマドリーがスペイン代表レベルの選手を獲得しに行く。もちろんハウセンがもともとスペイン代表レベルの選手っていうのを視野に入れた補強であったのは別として、じゃあスビメンディをなんで獲得しなかったのっていうにもそういう話にもなるので、来シーズン、会長が誰にしろスペイン代表レベルの選手も獲得した方がいいのではないかと思いますが、皆さんはどう思いますか？コメント欄で皆さんの感想をぜひお聞かせください。そしてソシエダサテライトチームのサンセのアンソテギ監督に北一成について聞いてる動画についてはまた後日
出しますので、チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。最近は週末に生配信も結構頑張ってるので、そこのチェックもお願いします。それではアディオス。ローマ教皇がベルナベウに6月8日月曜日に来るので、レアル・マドリードの会長選挙はいろんなセキュリティの配置配属だったり、そういうのも考慮した上で6月7日日曜日、ベルナベウではなくバルデベバス練習場で行われる可能性が高いと現地報道で言われてます。去年の11月、約半年前にオープンしたベルナベウの真下にあるフードコート、ベルナベウマーケット、3000メートル平米の広さで20店舗のお店があります。ベルナベウの真下にあるところ、当然割高ですが、いろんなお店があって、いろんな種類があって、チーズトースト、ロメスクソースとズッキーニ、とろけるチーズ、美味しいです。アーティチョークといって、日本だと朝鮮アザミっていう花が咲く前の若いつぼみを食用とするんですけど、ちょっと癖のある、どっちかというと苦いんですけど、加熱すると甘みが出るんです。にブルーチーズ、アーティチョークの甘みがブルーチーズの癖を和らいでる。